Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos con nuestro estudio de este libro. Esther capítulo 5. Mauro, si me puedes poner el PowerPoint. En Mateo 7, no vayan allí, pero en Mateo 7, donde Jesús está enseñando acerca del Sermón del Monte, Él termina el Sermón del Monte, nosotros lo llamamos el Sermón del Monte, y Él compara a dos personas, compara al sabio con el necio. Él dice en versículo 24 que el hombre sabio oye y pone en práctica la enseñanza. Y el hombre necio también oye, pero no pone en práctica la enseñanza, las palabras de Jesús, todo lo que Él ha dicho. El primer hombre es sabio. El primer hombre edifica sobre un fundamento correcto, está firme, está puesto sobre la roca. Eso es lo que dice Jesús. El segundo hombre es insensato. El segundo hombre edifica sobre lo incorrecto. El suelo en el que edifica es blando y está parado sobre el desastre. Y nos dice que el sabio, cuando viene la lluvia, cuando vienen los ríos, cuando vienen los vientos, no cae. ¿Por qué? Porque su vida está fundada sobre la roca. Entonces no cae. Pero por otro lado, Jesús dice que el necio es destruido. Para el necio, cuando viene la lluvia, los ríos y los vientos, su casa cae, colapsa. ¿Por qué? Porque el fundamento de la casa cede, porque está edificado sobre la arena. ¿Cuál es la diferencia entre el sabio y el necio? Bueno, no son sus oportunidades, esa no es la diferencia, los dos han tenido la misma oportunidad. No es lo que han recibido, en este caso los dos han recibido lo mismo. No son sus capacidades o talentos, Jesús no menciona eso en ningún lado. Es más, a simple vista no se puede diferenciar entre el sabio y el necio. Pero el sabio escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, y el necio escucha la palabra de Dios y la ignora. El sabio edifica su vida sobre la palabra de Dios y el necio edifica su vida sobre su propio pensamiento. Esa es la diferencia entre el sabio y el necio, y esta verdad fundamental entre el sabio y el necio realmente se ve por toda la Biblia, y un lugar a donde irías para averiguar y ver e indagar acerca de esto sería el libro de Proverbios. Proverbios, déjeme mostrarle un poquito lo que dice acerca de el necio en el libro de Proverbios. En Proverbios 1:7 dice: los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. En Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es recto a sus propios ojos. Proverbios 12:16, el enojo del necio se conoce al instante. 12:23, el corazón del necio proclama su necedad. Seguimos, 14:16, el necio es arrogante y descuidado. 14:17, el hombre pronto a la ira obra neciamente. 16:18, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. 26:12, ¿has visto un hombre sabio en su propia opinión? O sea, otra forma de decir que es necio. Dice, más esperanza hay para el necio que para él. Entonces vemos un montón de lugares donde la Biblia es muy clara en cuanto a quién es el necio, qué hace el necio, cómo es su vida. Y esta necedad quiero que entendamos que viene del diablo mismo. En Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes?
que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Esta sabiduría que es terrenal y diabólica es la necedad del mundo, es la necedad de Satanás y viene directa del infierno. Esa es la necedad. Por otro lado está la sabiduría. El Proverbios 1:7, un pasaje muy conocido, el principio de sabiduría es el temor de Dios. ¿Dónde comienza la sabiduría? Con Dios, con temor a Dios. En Proverbios 12:15, el que escucha consejos es sabio. El sabio teme y se aparta del mal. Proverbios 3:5-6. El sabio confía en el Señor con todo su corazón y no se apoya en su propio entendimiento, sino siempre reconoce a Jehová. ¿Han visto ya una diferencia? Lo que hace el necio es siempre propio. Lo que hace el sabio es Dios. Y esta sabiduría es la que viene de lo alto, viene de Dios. En Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da sabiduría. Que no haya error allí. Eso es clave. El Señor da sabiduría. Que si preguntamos entonces dónde la da, y el Señor nos ha dado su palabra, viene por su palabra. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En Santiago, que leímos recién, lo que sigue dice, pero la sabiduría de lo alto nos dice lo que es. Es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia, de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Entonces ahí nos muestra el fruto de lo que es esta sabiduría. Dice, la semilla cuyo fruto es la justicia, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. ¿Qué dice el principio del versículo? Pero la sabiduría de lo alto, viene de lo alto. Viene de Dios, viene de Él mismo. Esta es la sabiduría que Dios nos da. Entonces, ¿qué sabemos del necio? Sabemos que el necio se cree recto a sus propios ojos. Sabemos que el necio se enoja fácilmente y explota en furia e ira. Sabemos que el necio es arrogante. Sabemos que el necio es sabio en su propia opinión. Más que eso, sabemos que el necio es orgulloso. ¿Recuerdan Daniel capítulo 4? Donde está Nabucodonosor y Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor y le dice, Nabucodonosor, este sueño se trata de ti, vos vas a ser humillado y vos vas a vivir entre los animales porque vos no das la gloria a Dios. Y entonces pasan 12 meses desde que Daniel le dice eso. Imagínense un año completo y Nabucodonosor está en su palacio y dice así, Daniel 4:30. Esto es lo que dice Nabucodonosor. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder para la gloria de mi majestad? ¿A quién da la gloria Nabucodonosor? A sí mismo. Tiene el imperio más grande del mundo. Y el próximo versículo dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, con una voz divina del cielo, rey Nabucodonosor, a ti se te declara el reino te ha sido quitado. Es necio, tuvo orgullo, vino su caída ante Dios, porque Dios es el que reina. En Hechos capítulo 12, versículo 21 al 23, tenemos a Herodes. Dice, el día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Y la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre es esta. Y al instante un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido de gusanos. Buscando su gloria, buscando engrandecerse a sí mismo, él cae, él muere comido de gusanos. Un autor dice así acerca de la necedad, dice, un necio es alguien que es imprudente, carece de sentido y de juicio. Los necios no quieren saber la verdad, se ríen de la verdad y apartan la vista de la verdad. Los necios son sabios ante sus propios ojos y no adoptan la sabiduría y los consejos, lo que será su perdición. Suprimen la verdad con su injusticia, tienen maldad en sus corazones, son perezosos, orgullosos, calumnian a los demás y viven en repetidas necedades. Ese es el necio. Me encantó esa frase. Ahora, antes de que comencemos a juzgar que yo no soy y es el que está al lado mío, ¿sí?
Lo primero del sabio es notar que, si yo lucho con esto, o con eso, o con tal cosa. Porque no creo que ninguno de nosotros podamos decir, no, eso no me toca a mí para nada. Esa es la marca de alguien necio. Entonces, a medida del mensaje vamos a ir preguntándonos qué es lo que yo no hago agradando a Dios y cómo lo voy a hacer. Y cómo responde un sabio a eso. Entonces, esto es lo que sabemos del necio. Del sabio, ¿qué sabemos? La sabiduría comienza con el temor de Jehová. La sabiduría proviene de Dios. La sabiduría trae prosperidad. Su fin es firmeza, su fin es misericordia, su fin es frutos de justicia, su fin es paz. Todo eso lo vemos en Santiago capítulo 3. Spurgeon dice así: la sabiduría es el uso correcto del conocimiento. Saber no es ser sabio. Muchos hombres saben mucho y son aún más necios por ello. Dice, no hay necio más necio que un necio conocedor. Pero saber cómo utilizar el conocimiento es tener sabiduría. Eso sería para memorizar, ¿no? Eso es buenísimo. Eso es sabiduría. Aquí en Esther capítulo 5 vemos una comparación. Y ya está, Mauro, no voy a usar más. Una comparación entre la sabiduría de Esther y la necedad de Amán. El momento ha llegado en capítulo 5. Ha llegado para que Esther arriesgue su vida, que Esther ponga en juego su vida. Sabemos que Amán ha determinado que él va a destruir a los judíos. Él aborrece a Mardoqueo, pero por lo alto y lo grande y lo sublime que él es, no es suficiente solo matar a Mardoqueo, él quiere destruir a toda la raza judía. Entonces ha hecho todo un plan para que él los pueda llevar a la muerte, a todos los judíos. A los judíos que están en Susa, a los judíos que están en Babilonia, a los judíos que están en Jerusalén, a los judíos que están en todo el imperio, en los lugares más remotos del imperio, Amán quiere destruir. Y Amán se prepara, y Amán hace que el pueblo se prepare, y viene un día donde habrá una masacre de masacres, y todos los judíos serán eliminados. Y al promulgar el edicto, cuando termina capítulo 3, vemos que Amán y el rey se sientan a beber. Amán y el rey están bien, están relajados, están bebiendo su vino, están alegres, están con risa, con júbilo. Tal como dice Proverbios 14:9, los necios se ríen del pecado. Eso es Amán y el rey. Y mientras eso está pasando, vemos que el pueblo está en agonía. El pueblo está mal. El pueblo está, Mardoqueo y el pueblo, nos dice capítulo 4, los primeros 3 versículos, que están con gran lamento, gran amargura, clamor, gran duelo, ayuno, lamento, llanto. Rasgan sus vestidos, se visten de cilicio, ponen ceniza sobre sus cabezas, ponen ceniza en el piso y se acuestan sobre la ceniza. El pueblo está mal, el pueblo está en agonía, el pueblo está en tristeza. Y en el resto del capítulo 4 vemos que Esther se entera de este mal, y no solo se entera del mal, pero Esther se entera de que ella es la persona que debe ir ante el rey y que debe ser la que intercede por el pueblo. Y Mardoqueo le ruega esto. Dice, vos sos la persona. Y ella dice, no, pero el que se presenta, versículo 11, ante el rey, sin que el rey lo haya llamado, muere. Es ilegal presentarse ante el rey a menos que el rey tenga las ganas de decir, sí, ven igual. Era ilegal. Entonces Mardoqueo le dice 3 cosas. Primero le dice, no te escondas en el palacio, porque si la muerte viene, vendrá también a ti y vendrá a toda tu familia. Vos no te vas a poder esconder. Segundo, dice, Dios va a traer liberación. Dios es fiel, Dios nos va a cuidar, Dios va a traer alivio. Y si no te usa a ti, porque vos no tuviste el coraje para hacerlo, va a usar a otra persona. De eso no te preocupes, si vos vas a perecer. Pero Dios va a hacer su obra y nadie lo va a detener. Y tercero le dice, en versículo así 14 también, le hace la pregunta, ¿quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina? Y la respuesta fue exactamente para una ocasión como esta que ella fue reina. Fue exactamente para eso. Dios quitó a Vasti y estableció a Esther como reina para que 5 años más tarde Esther se presentara ante el rey y Esther fuera la persona que Dios usara para librar al pueblo de las manos de Amán y de este decreto. Pero esto demandará todo de ella.
Ella tendrá que poner su vida en juego. Y determinar hacer esto no es fácil. Para nosotros mirando atrás, sí, lo tiene que hacer, es fácil, pero no es una decisión fácil. En un momento, en un suspiro, puede perder su vida. Perder todo. Tiene que decidir qué va a hacer. Y vemos al final del capítulo 4 que ella decide arriesgar todo por el pueblo. Va a tomar su vida y ponerla en juego para librar a todo el pueblo de los judíos. Y de manera sabia ella toma el consejo de Mardoqueo al final del capítulo 4 y ella va a Dios en dependencia, en ayuno, por 3 días ayuna ante Dios. Día y noche, sin comer ni beber. Y pide que ellos también ayunen. Entonces todo el pueblo de los judíos allí en Susa está ayunando y Esther está ayunando. Y no nos dice qué está ocurriendo en esos días, pero obviamente necesitaba depender de Dios. ¿Por qué? Y primeramente porque habría temor acá. Ella va a ir ante el rey, ella va a ir ilegalmente, ella debe perder su vida, hay temor. Entonces va ante Dios. Segundo, quizás ella está pensando que el rey le pudiera extender misericordia. Si el rey no le extiende misericordia, muere, listo. Pero si el rey le extiende misericordia, entonces ¿qué? ¿Qué va a hacer después? Necesita sabiduría porque todavía tiene que hacer un pedido increíblemente grande. Entonces, en su pensamiento final de capítulo 4, ella dice que irá al rey y dice, y si perezco, perezco. Pero eso no importa porque yo haré lo que se demanda de mí. Y eso es lo que nosotros como hijos de Dios debemos hacer, lo que Dios demanda de nosotros. Y lo que vamos a ver en este día de capítulo 5 es la escena número 5, la sabiduría de la reina y la necedad del malvado. La sabiduría de la reina y la necedad del malvado. Vemos la sabiduría de Esther en versículos 1 al 8. Vamos a leer versículo 1. Dice así: al tercer día Esther se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el atrio interior del palacio del rey, delante de los aposentos del rey. El rey estaba sentado en su trono real, en el aposento del trono, frente a la entrada del palacio. El día llegó. Este es el tercer día después del ayuno. Por 3 días no comió, por 3 días no bebió, por 3 días está humillándose ante el Señor, ha estado preparándose para el momento más importante de su vida, para el momento exacto por qué Dios la puso sobre esta tierra y por qué Dios la puso en el palacio. Este es el momento, esta es la razón. Y versículo 1 nos dice que va y se viste de sus vestiduras reales, con la mejor ropa para ir ante el rey, con toda la realeza, seguramente con toda su belleza. Y se presenta ante el rey, dice ahí, en la segunda línea, dice, y se puso en el atrio interior del palacio del rey. En otras palabras, se puso y quebrantó la ley de la nación, y quebrantó la ley del imperio, y quebrantó la ley del rey. Cuando ella se pone allí, hace un acto ilegal que es digno de muerte. Ha puesto su vida en juego por el pueblo. Ahora imagínate eso, entrás al palacio del rey, un palacio gigante, ahí ves al rey, el rey la va a ver a ella. Y el rey es un tipo que toma decisiones malas. El rey no sabe que vos venís, el rey no te está esperando. Y en un segundo el rey va a decidir si va a extender su misericordia o te va a matar. Y es más, hay muchas cosas que se han encontrado de excavaciones donde está el rey sentado y atrás de él hay un hombre que tiene la mano alzada y tiene un hacha en la mano, mostrando que fue tal cual así, que lo que ocurría es, viene ante el rey, no le gusta, mátalo instantáneamente. Ella pone su vida en juego. Y en versículo 2 dice, cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Esther entonces se acercó y tocó el extremo del cetro. El rey la ve de pie ante su trono, está lejos, ella dice que está en el atrio interior del palacio, pero está lejos del rey. Él la ve, él está sentado en su trono. Y al leer esto y al
mirar solo el principio del versículo 2, sin el resto de que sabemos que obtiene gracia, me imagino a Esther allí entrando a este lugar y quizás pienso en lo que yo haría, pero yo entraría con temor. Quizás dudando, diciendo, ¿tendrá misericordia de mí? Quizás cuestionando, ¿fue lo correcto lo que hice? Mis manos comenzarían a transpirar, mis piernas comenzarían a temblar. Y yo allí, en mi ansiedad, intentando confiar en el Señor, con mi corazón palpitando rápidamente, orando a Dios, no sabiendo qué va a pasar. Y el rey le extiende su cetro. Se desmaya en el momento, ¿no? ¡Qué alivio! El rey tiene gracia sobre ella, dice, ella obtuvo gracia ante sus ojos. La misma gracia que vimos, ¿se acuerdan en capítulo 2, versículo 15? Ante toda persona que ella se presentaba, hallaba gracia ante sus ojos. Capítulo 2, versículo 17, cuando se presenta al rey por primera vez, ella halla gracia ante sus ojos. Y acá 5 años más tarde, Dios sigue dándole gracia ante el rey. Ella dio todo por Dios. Y Dios le otorgó gracia y el rey le extiende su cetro, el rey le extiende misericordia. Ella toca el cetro, nos dice versículo 2, y vemos que Esther tiene ahora alivio, tiene tranquilidad, puede respirar, no murió por quebrantar la ley. Y como lectores decimos, qué bueno, gracias a Dios. Pero quizás el alivio es prematuro, porque esto fue solo la primera etapa. Si muere, bueno, muere, pero ahora no murió. ¿Ahora qué va a hacer? El decreto sigue siendo irrevocable. El orgullo del rey va a ser tocado porque él ha dejado que se haga el decreto. Ella le va a hacer un pedido extravagante. Todavía hay tensión y mucha tensión. Y la tensión no se va a resolver ni siquiera en este capítulo. Entonces el rey le pregunta en versículo 3, dice, y el rey le dijo, ¿qué te preocupa, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Entonces ella viene ante él y el rey le hace una pregunta a ella. ¿Qué te preocupa, reina? Obviamente algo te preocupa. Obviamente algo grande me querés decir porque has arriesgado toda tu vida. Los dos saben la ley y ella arriesgó su vida. Entonces claramente algo importante es lo que ella le quería pedir. Algo que le está pesando en el corazón. Algo que necesita intervención inmediata. Y entonces el rey le dice, ¿qué te preocupa? Debe ser un asunto de vida o muerte. Y después le hace otra pregunta al rey. Le dice, ¿cuál es tu petición? Entonces quiero saber qué te preocupa y también, ¿cuál es tu petición? ¿Qué quieres pedir? ¿Qué es lo que vos necesitás o vos querés? Y le dice, hasta la mitad del reino se te dará. Ahora, esto no fue algo literal, esto fue algo convencional que ellos preguntaban, los reyes. Si buscas en la Biblia esta frase la vas a encontrar un montón de veces. Incluyendo cuando matan a Juan el Bautista y se le dice, ¿qué querés? Hasta la mitad del reino. Y le pide la cabeza de Juan el Bautista y el rey no le gustó eso, le prefería dar el reino. Pero fue una frase convencional en ese tiempo. Es como, por ejemplo, si vos vas a la casa de alguien y te dicen, mi casa es tu casa. Pero vos sos un mamarracho, ¿no? Y vos vas y dices, en casa yo estoy en cuero. Entonces te sacás la remera, te sentás ahí en su mesa de comedor, te sacás los zapatos, tenés las medias todas sucias, las apoyás arriba de la mesa, sos un groncho. Y el que está ahí dice, en realidad no es su casa, no sé qué está pensando, ¿no? ¿Por qué? No quieren que actúes como en tu casa. Es una forma de decir, sentite cómodo. Y acá él está diciendo a ella que le dará hasta la mitad del reino. Ahora, hermanos, Esther ha ayunado por 3 días. Esther se ha estado preparando. Esther ha hallado favor ante el rey. El rey está preocupado por ella. Esther tiene la oportunidad de hacer su pedido. Es el momento por el cual ella ha esperado. Y si digo verdad, yo hubiera hecho el pedido. Y probablemente vos también, pero no puedo hablar por vos. Entonces miremos la respuesta de Esther en versículo 4. Esther respondió, si le parece bien al rey, venga hoy el rey con Amán al banquete que le he preparado. Si te parece bien, venía un banquete. ¿Por qué hace eso? ¿Qué es lo que esperamos de Esther? Les digo lo que yo espero de Esther. Rey, hay un hombre malvado, se llama Amán.
Y él quiere destruir a todos los judíos y los quiere matar. Y rey, perdón que nunca te lo dije antes, pero yo también soy judía. Y va a matar a todo nuestro pueblo. Vos lo tenés que detener. Tenés que hacer algo. Tenés que sacar a este hombre. Y tenemos que hacer algo sobre ese edicto que no puede ser revocado. Ella debía exponer su inquietud. Creo que es lo que hubiéramos hecho. Pero no lo hace. Y decimos, ¿por qué no lo hace? Decimos, ¿qué pasa acá? Revelar el mal. ¿Quién sabe si el rey te va a dar otra oportunidad? No lo sabemos. Este rey cambia de opinión todo el tiempo. Hermanos, ella no lo hace. ¿Por qué? Yo creo que no lo hace porque sabe que el pedido que va a hacer es grande. Es revertir la ley del rey. La ley que ha sido establecida por el hombre más poderoso después del rey y ha sido sellado con el anillo de sellar del rey que no puede ser revocado. Y no solo eso, pero ella tiene que venir y decirle, rey, sorpresa, yo soy judía. No te lo dije por 5 años. Esther es paciente. Y Esther actúa y se mueve con gran sabiduría. Y nosotros quizás nos moveríamos diferente porque nosotros vivimos en un mundo y una cultura que es todo ya, ¿no? Tenemos esa oportunidad, ni hubiera ayunado 3 días, hubiera ayunado 3 minutos, hubiera dicho, fui el Señor y Él me ayudó y voy, y rey esto y lo otro, y después nos sale mal y ¿qué pasó? La reina pide que venga el rey a un banquete y que traiga a una persona, Amán. Entonces no hace el pedido de inmediato. ¿Fue riesgoso para la reina hacer esto y pedir un pedido más adelante? Sí, fue riesgoso, absolutamente. Pero le pide que venga al banquete. Los banquetes eran la manera en que se hacían negociaciones y asuntos significantes. Era algo bueno y algo importante que ella quería hacer. Y ella pide, como dije, solo al rey, solo a Amán. Ahora para Amán, imagínate que recibís esta noticia. El rey ya te tiene allá arriba y ahora la reina te tiene ahí arriba. Y la reina dice, quiero tener un banquete con el rey, mi marido, y con Amán. Vos sos el único otro invitado. Él está en la cúspide de su gloria. Pero como lector nosotros sabemos que esto no es bueno para Amán. Y sabemos que lo que viene no es bueno. Pero lo que no sabemos es qué se llevará a cabo y cómo se llevará a cabo. Nosotros hasta este punto no sabemos si el rey tomará el lado de la reina o el lado de Amán. No sabemos si el rey asesinará a la reina o a Amán. No sabemos si el rey tomará acción o será indiferente, como lo fue cuando le dio el anillo de sellar a Amán. No sabemos. Y hay mucha tensión aquí de lo que va a suceder. Sabemos lo que ella va a revelar, pero no sabemos cómo él va a responder. Entonces en versículo 5 dice, traigan pronto a Amán para que hagamos como Esther desea, dijo el rey. Y el rey vino con Amán al banquete que Esther había preparado. Entonces ellos acuerdan a venir a la invitación. El rey inmediatamente llama a Amán para que él venga también. Y las 2 personas se presentan al banquete. A mí me causa gracia este versículo, porque tenemos los 2 hombres más poderosos sobre todo el imperio. Los 2 hombres que deben ser respetados por todas las mujeres y la mujer debe hacer todo lo que ellos dicen. Y ahora Esther dice, venía a un banquete y los 2, sí, vamos al banquete. Los 2 hombres más poderosos bailando al ritmo de Esther. Y en versículo 6 dice, y mientras que bebían el vino en el banquete, el rey dijo a Esther, ¿cuál es tu petición? Te será concedida. ¿Y cuál es tu deseo? Aún hasta la mitad del reino se te dará. Aquí tenemos este discurso en versículos 6 y estas preguntas. Negociaciones no se hacían mientras comían, ellos ya habían terminado de comer, ahora están bebiendo y al beber el rey le vuelve a hacer la pregunta a la reina, pero las preguntas han cambiado un poquito. En versículo 3 era ¿qué te preocupa? Y la segunda era ¿cuál es tu petición? Y ahora su primera pregunta es ¿cuál es tu petición? Y le dice será concedido, será concedido. Pedí lo que quieras, yo te lo voy a conceder. Y después le hace una segunda pregunta, ¿cuál es tu deseo? Esther, ¿qué es lo que vos anhelás? ¿Qué es lo que la reina anhela? Y el rey promete dar hasta la mitad del reino. Porque claro, el rey es necio, el rey no tiene idea de lo que ella va a pedir, no se lo imagina. Y entonces vemos la respuesta del rey, de la reina en versículo 7 y 8. Dice, respondió Esther, mi petición y mi deseo es... Y hay mucho debate aquí si esto es una pregunta o una afirmación.
Pero sea lo que sea que es, lo que va a decir en versículo 8 no es su petición y su deseo. Y el rey entiende eso. Dice, si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si le place al rey conceder mi petición y hacer lo que yo pido, que venga el rey con Amán al banquete que yo les prepararé y mañana haré conforme a la palabra del rey. Hermanos, antes de leer versículos 7 y 8, ¿qué esperamos? Esperamos que presente su caso. Esperamos que haga la petición. Pidió que venga el rey, que venga Amán, ahí están los dos hombres, y esperamos que ella haga su petición al rey, su deseo al rey. El rey le dijo, yo te lo voy a conceder. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no lo hace? Y algunos dicen, porque tenía temor. Y otros dicen, porque estaba asustada. Y otros dicen, porque se achicó. Quizás en Argentina diríamos, porque tiene cuiqui. No sé si se usa esa frase todavía, pero cuando yo era chico se usaba. ¿Por qué no se lo pediría? Hermanos, no es nada de esto. No es ninguna de estas cosas. Esther cuidadosamente está maniobrando la situación ante el rey y poniendo al rey en una posición donde él está virtualmente obligado a hacer lo que ella pidiera. No tiene temor de hacer el pedido ante el rey, sino que ha puesto al rey en una situación que si él viene al próximo banquete, él debe responder de manera positiva. Miren el versículo de nuevo. El rey le ha preguntado su petición y deseo y ella dice, si he hallado gracia ante el rey. Y después dice de nuevo en versículo 8, si le place al rey conceder mi petición y hacer lo que yo pido, que venga a otro banquete. ¿Lo notaron? ¿Lo observan? ¿Ven lo que dice? ¿Entienden lo que Esther está haciendo? No está postergando su pedido. Lo que está haciendo es que para el rey asumir el segundo banquete implicaba por adelantado que él iba a conceder el deseo de Esther. Si se presenta otro banquete, Esther hará la petición al rey como Esther haciéndole un favor al rey. Dio vuelta a la situación. Y el rey viene y él tiene que conceder el deseo. No puede ni hablar con sus consejeros y nada de eso porque él ya ha dicho, si yo vengo, concedo tu deseo. Entonces la reina tiene al rey en la palma de su mano. Y está actuando con increíble sabiduría. Y no actúa precipitadamente como tantas veces lo hacemos nosotros. Ella actúa con paciencia, esperando. Y eso es parte de ser sabio, ser paciente, esperar, aguardar en Dios. Y ella espera hasta que escoge el momento justo y lo hace de una manera que ahora recibirá favor. Y yo me pregunto y te pregunto a vos, ¿vos te movés con sabiduría? ¿Vos te movés con paciencia? No es una cualidad de nuestra cultura. ¿Vos te movés buscando que Dios guíe tus caminos? El segundo banquete está listo y el segundo banquete será el próximo día. Ahora, antes de leerlo, ¿qué esperamos en versículo 9? Bueno, ¿cuál es la secuencia que hemos visto? En versículo 3, pregunta del rey. En versículo 4, invitación a un banquete para hacer el pedido. En versículo 5, inmediatamente se presentan al banquete. Versículo 6, pregunta del rey. Versículo 7 y 8, otro pedido para otro banquete. ¿Qué esperamos en versículo 9? ¿El próximo banquete? El próximo banquete, ¿no es lo que esperamos? Esa es la secuencia. Eso es lo que debe seguir. Necesitamos que el autor vaya allí y resuelva la tensión. Pero es muy interesante que el autor no vaya allí. Miren capítulo 7, versículo 1 y 2. No es hasta capítulo 7, un capítulo y medio, donde esto ocurre. Dice el rey Amán, fueron al banquete a beber vino con la reina Esther. También el segundo día, mientras bebían vino en el banquete, el rey dijo a Esther, ¿cuál es tu petición? Reina Esther, te será concedido. ¿Cuál es tu deseo? Hasta la mitad del reino se te dará. Qué interesante. Por un capítulo y medio, por 24 horas, el tema no se resuelve. Esther tiene que esperar y nosotros tenemos que esperar y sentir la tensión junto con Esther. El autor no va al próximo banquete, el autor regresa a un tema anterior y él regresa al tema entre Amán y Mardoqueo. Allí es a donde va. Y lo que hace el autor es agrega otra capa a toda la tensión. Ahora vos tenés todo esto en tu mente. ¿Qué va a pasar? Ella va a pedir el pedido, ella va a ganar o va a perder, va a vivir o va a morir, van a revocar o no este edicto, la cual no se puede. Entonces, ¿qué va a pasar? Y mientras toda esa tensión está allí, estás esperando esas 24 horas,
el rey vuelve, o el autor vuelve a Amán. Entonces pasamos de Esther a Amán, pasamos de sabiduría a necedad, pasamos de mansedumbre y paciencia a orgullo e ira. Hermanos, Esther ha demostrado sabiduría, Amán demuestra necedad. Entonces, en segundo lugar, no solo vemos la sabiduría de Esther, pero la necedad de Amán. Versículo 9 dice, aquel día Amán salió alegre y con corazón contento. Esta es la reacción de Amán del banquete. Sale con alegría, sale muy contento. Comer con el rey fue imprescindible. Un historiador, el historiador griego Heráclides, dice así del tiempo. A veces los invitados del rey comían afuera, a la vista de todos. Otros comían adentro, donde estaba el rey, pero aún ellos no comían con el rey. El rey los veía atravesando una cortina en la puerta, pero ellos no lo veían a él. El rey comía solo, aunque a veces alguno comía con el rey. Y acá tenemos a Amán, invitado a un banquete íntimo entre el rey y la reina, y allí está Amán, el único otro que puede presentarse para este banquete. Y él va a este banquete y él está en toda su gloria y él sale con alegría y gozo. Amán quiere ser importante, Amán quiere ser grande, Amán quiere ser poderoso. ¿Y qué más importante que comer con el rey y la reina? Nada más. Está en la cúspide de su gloria y está lleno de gozo, lleno de alegría, está contento. Él tiene todo, miren su vida, tiene todo. Y mientras su ego es alimentado, él se gloría y se gloría en sí mismo. Pero el momento que alguien le hace afrenta, cambia furor e ira. Miren esta alegría de Amán y cómo se transforma en furor. Dice, pero cuando Amán vio a Mardoqueo en la puerta del rey y que éste no se levantaba ni temblaba delante de él, Amán se llenó de furor contra Mardoqueo. Cuando ve a Mardoqueo, todo su gozo se transforma en ira. Él ve a Mardoqueo y Mardoqueo ni siquiera parpadea. Mardoqueo no se levanta, Mardoqueo no se inclina, Mardoqueo no tiembla, Mardoqueo no se mueve, no hace nada ante Amán, y esto le hace hervir la sangre a Amán. Se vuelve loco. Y claro, si Mardoqueo no lo hizo antes, ¿para qué lo va a hacer ahora? Si igual va a morir. Y no lo hace. Y nos dice que Amán se llena de furor, se llena de ira, que nos vuelve a llevar a Proverbios 12:16. El enojo del necio se conoce al instante. Y ese proverbio se hace realidad acá. Amán ha salido con todo el gozo de su corazón y se da vuelta a ver a Mardoqueo y se olvida de todo y tiene ira y furor y enojo. Entonces llega a su casa, versículo 10, Amán sin embargo se contuvo, fue a su casa y mandó traer a sus amigos y a su mujer Zeres. Entonces Amán les contó la gloria de sus riquezas, la multitud de sus hijos y todas las ocasiones en que el rey lo había engrandecido como lo había exaltado sobre los príncipes y siervos del rey. Él llega a su casa, él reúne a su esposa, él reúne a todos sus amigos y los obliga a escuchar la recitación de su majestuosidad. Yo no hubiera sido uno de sus amigos ahí, porque lo hubiera encontrado insoportable. Pero él llama a todos para relatarles lo increíble que es. Es como vimos ya en Proverbios 12:23. El corazón de los necios proclama su necedad. Ese es Amán, proclamando su necedad. Entonces él comienza a hablar de sus riquezas, él comienza a hablar de sus hijos, él comienza a hablar de todas sus promociones. Y es muy interesante que expresó todo en detalle, aunque seguro era todo noticia vieja. Yo calculo que la mujer sabe cuántos hijos tiene. No creo que lo haya olvidado. Y nos va a decir el texto después en 9:10 que tiene 10 hijos. Pero él es majestuoso en riquezas. Él es padre de muchos, él es engrandecido y promovido por el rey, él es segundo en poder y autoridad, él es élite de élite y fuera de la reina no hay nadie que se asemeje a él. Él está en la cima del mundo económico, social, político, del imperio. Está en la cima y sobre todo vemos la frutilla del postre en versículo 12. Miren la frutilla del postre. La reina lo invitó al banquete. Y Amán añadió, y miren aquí, noten que aquí habla Amán.
No dice lo que Amán dijo sobre sí mismo, hace el autor que hable Amán. Miren todo lo que él tiene. Aún la reina, Esther, no permitió que nadie, excepto yo, viniera con el rey al banquete que ella había preparado. Y también para mañana estoy invitado por ella, junto con el rey. La reina hizo un banquete y solo invitó al rey y a Amán. Y Amán, al hablar, revela su propio corazón. Revela su corazón. Porque las palabras revelan nuestro corazón. Él habla y miren lo que él dice. No permitió que nadie más vaya. Solo yo. Yo soy el invitado especial de la reina. Y hará otro banquete. Y ese otro banquete, ¿sabes quién va? Eso, papito, yo. Nadie más. Voy yo. Proverbios 16, 18, ¿qué decía? Delante de la destrucción va el orgullo. Delante de la destrucción va el orgullo. Y delante de la caída, la arrogancia de espíritu. Este es Amán. Este es Amán. Ahora, ¿han notado todo lo que él tiene? ¿Han notado toda la riqueza que tiene? Todo el poder que tiene. Aún la reina lo está exaltando a que sea ahí el segundo con el rey. Y es increíble. Notan todo, ¿no? Miren versículo 13. Sin embargo, nada de esto me satisface mientras vea al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Esto es el punto final de la necedad. Nada de lo que tiene le satisface, a pesar de lo que ha recibido, y ha recibido de todo. Tiene un gran lugar, tiene prestigio, tiene posición, tiene engrandecimiento sobre todo el reino. Aunque tiene poder sin paralelo, nadie se le asemeja. Tiene un vacío en su corazón. Tiene un vacío en su corazón. Él necesita destruir a Mardoqueo, y sin eso, nada le satisface. No tiene, su vida es sin satisfacción hasta que vea a Mardoqueo morir. No tiene satisfacción porque una sola persona no lo adora. Su orgullo va más allá de la ira. El problema ya no fue la falta de respeto que demostraba Mardoqueo, sino que el análisis final de Amán es: él debe morir, su existencia ya no debe existir. Debo deshacerme de él. Y absorbido en su obsesión orgullosa, él no sabe qué hacer, pero está muy enojado. Entonces su esposa y sus amigos le dan un consejo. En versículo 14 vemos el consejo y plan necio de Amán. Su mujer Zeres y todos sus amigos le dijeron: haz que se prepare una horca de 50 codos de alto y por la mañana pide al rey que ahorque a Mardoqueo en ella. Entonces ve gozoso con el rey al banquete. Eso es lo que te va a traer gozo, ¿no? Y el consejo agradó a Amán y mandó preparar la horca. Amán está desesperado por un consejo. Él necesita un consejo de qué hacer él, qué hacer en cuanto a Mardoqueo. Y en realidad lo que necesitaba Amán era un consejo bíblico. Lo que necesitaba Amán era un consejo que lo llevaba a reconocer su orgullo y a arrepentirse. Lo que necesitaba Amán era perdonar y humillarse. Eso es lo que Amán necesitaba. Él debía dejar de pensar que el mundo giraba alrededor de él y darse cuenta que el mundo giraba alrededor de Dios y que Dios merecía toda la gloria. Eso es lo que él tenía que escuchar. Pero él no recibe eso, él recibe consejo diabólico. Él recibe consejo que satisface su carne y sus deseos y su egoísmo. Él recibe sabiduría humana y él recibe necedad del infierno. ¿Recuerdan lo que vimos en Santiago? Dice: esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica, porque donde hay celos y ambición personal. Esta ambición personal es egoísmo al extremo. ¿Qué es lo que vemos de Amán? Allí hay confusión y toda cosa mala. ¿Cuál fue el consejo de la esposa de los amigos en el 2023? Hacé lo que te hace sentir bien. Hacé lo que te trae felicidad. Hacé lo que satisface tu alma. Hacé lo que vos querés. Ese fue el consejo. En vez de luchar con el problema, engrandeció el problema. En vez de matar el problema, alimentó el problema. Y se hizo más orgulloso.
Hermanos, déjenme decir 3 cosas en este punto. Primero, nunca des un consejo que dice, haz lo que te hace sentir bien. Nunca. Nunca. Haz lo que te trae felicidad. Es incorrecto. No es bíblico. La Biblia nunca aconseja en esa manera. Aunque eso te cueste familia, aunque eso te cueste amistades, compañeros del trabajo, de la escuela, aunque muchos despreciarán tu consejo, se darán la vuelta, irán a otro que le dé el consejo que quieren escuchar y un consejo que los invita a pecar, no importa. No hagas lo que la cultura quiere aconsejar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces eso primero, nunca des un consejo que es hacer lo que te hace sentir bien. Eso no es bíblico. Segundo, nunca tomemos un consejo no bíblico. Nunca tomemos un consejo medio bíblico. Nunca tomemos un consejo antibíblico. Entonces, cuando yo busco consejo, debo ser muy sabio en quién busco el consejo. Que sea un hombre de Dios, que sea una mujer de Dios, que sea un líder espiritual, que sé que me va a dar consejo de la Biblia, me guste o no. Y a veces esa persona nos dirá lo último que queremos escuchar. Pero si es de la Biblia, es exactamente lo que necesitamos escuchar. Y eso caracteriza a la persona sabia. Busco consejo de personas sabias. Y hermanos, tercero aquí en este punto, examinemos nuestro corazón. Y localicemos con precisión el pecado de nuestra carne y hagámosla morir de hambre. Hagámosla morir de hambre. No es de comer al orgullo, a la arrogancia, a la venganza o el pecado que sea. Y quiero que sepas que orgullo es el centro de todos los pecados que hay. Y eso es necedad. Y todos luchamos con orgullo en un punto u otro. Sea no perdonar, sea aborrecer, engañar, odiar, lo que sea, matar, querer matar, deshacernos de alguien, mentir, no sé si lo dije. La raíz es el orgullo. No es de comer al orgullo. Y si lo alimentás, estarás más vacío que antes, pero ahora encima tendrás la carga y el peso y la culpa del pecado, porque no te satisface. No te satisface. Amán no va a llegar a matar a Mardoqueo. Ese es el spoiler. Pero si lo matara, no estaría satisfecho, porque habría otro que no se arrodillaría ante él. Por el contrario, lo que necesito hacer es arrepentirme y en humildad, ir al Señor y en humildad perdonar a mi prójimo. Eso es lo que necesito hacer. Y acá él podría decir, no, pero Mardoqueo debería haber hecho eso. ¿Qué importa? Igual lo tenés que perdonar. Tal y tal persona debería haber, ¿qué importa? A Jesús lo mataron, le escupieron en la cara, se burlaron de él. Lo mataron como un asesino, el único que cumplió toda la ley, el único perfecto, el único manso y amoroso y misericordioso y lleno de gracia. Y Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué importa lo que te hace otro? Debes perdonar. Eso es lo que él debió haber hecho. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y debemos atacar el problema en su raíz. Y luego, dentro de esto, nosotros debemos encontrar nuestra satisfacción en Cristo. Encontrar nuestra satisfacción en Dios. Y perdonar trae muchísima satisfacción. ¿Por qué? Porque es lo que Dios quiere. Porque es lo que Dios nos da de lo alto. Pero esto es para un creyente. Si vos no sos salvo, lo que vos necesitas hacer es arrepentirte de tus pecados y humildemente ir a Cristo para salvación y rogar que Cristo te salve. Y poner tu fe en Cristo. Y creer que Cristo murió en la cruz por tu pecado y resucitó al tercer día en victoria sobre el pecado. Y debes humillarte y decir, Señor Jesús, pongo mi fe en ti y te confieso como mi Señor y Salvador. Porque sin eso, aunque quieras hacer todo lo otro que dije, no podés, porque solo un creyente lo puede hacer. Pero siendo creyente, debe ser el anhelo de mi corazón. Pero Amán, ¿qué hace? Amán acude al consejo diabólico de la esposa y de los amigos. ¿Y qué hace? Busca asesinar a Mardoqueo. Y no solo quiere matar a Mardoqueo, quiere humillar a Mardoqueo en su muerte.
Dice aquí que le dicen que prepare una horca de 50 codos, que acá en esta traducción dice 22 metros y medio, más o menos 23 metros. Amán quiere que el cuerpo de Mardoqueo sea exhibido para que todo Susa lo pudiera ver. 23 metros es muy, muy alto. Y dicen que hagan la hoguera para matarlo. Porque la forma en que Amán recibe gloria es por humillar a otros. Y piensa que al humillar a Mardoqueo, él recibirá más gloria. Entonces lo quiere humillar en su punto máximo. Amán quería exaltación y prestigio para sí mismo, y eso viene al destruir a Mardoqueo en esta manera, para que todos vean. Y va a ser muy irónica la muerte de Amán en capítulo 7. Entonces hace construir esta horca a Mardoqueo. Es muy interesante todo lo que es este tema de la horca, lo puedes estudiar, hay libros que hablan de esto. Pero puede ser que prepararan una horca donde los ahorcaban, o también puede ser, y es más probable, que ponían lo anoté acá, una estaca en el piso o una lanza en el cual ellos practicaban empalamiento. Si vos estudias el tiempo de Persia, ellos asesinaban por empalamiento y ponían el palo ahí y como un brochet ponían a la persona. Era horrible. Y hay un montón de detalles, no se los voy a dar, lo pueden leer si quieren. Entonces no sabemos en todo este libro si es que los ahorcan o si es que los clavan en una estaca, porque la traducción puede ir para los dos lados. Pero sabemos que lo iba a matar allá arriba, donde todos podían ver. Y el final de lo que hace acá, de lo que es el consejo, es: hacelo mañana. Mañana anda tempranito ante el rey, que vos tenés acceso al rey como siempre lo tenés, y andá y pedile al rey que lo maten, y andá a buscar a Mardoqueo, traelo acá a casa, que ya preparamos la horca, lo matamos allí, y después andá al banquete gozoso. Ese es el plan. Ese es el plan. Y así termina la escena número 5, en capítulo 5. Y genera muchas preguntas. ¿No te estás generando preguntas? Quizás la primera pregunta es: ¿por qué no hizo Esther su petición? Porque ahora ella va a esperar al segundo banquete y Mardoqueo ya va a estar muerto. ¿Por qué esperó hasta este banquete? Y si matan a Mardoqueo, ¿por qué el rey no diría: bueno, ya empecé con un judío, matemos al resto de los judíos, ni esperemos al 13 de Adar? Amán tiene todo preparado. En capítulo 6, en la mañana, él irá ante el rey, él irá para pedir permiso ante el rey de matar a Mardoqueo. Y una vez que mata a Mardoqueo, él va a estar gozoso, él va a estar alegre, él va a estar contento, él va a estar caminando sobre las nubes y listo para este segundo banquete. Ya está todo preparado. En Esther 7 veremos que Esther hará una petición para que el rey, para que el rey preserve la vida de los judíos. Pero en capítulo 6, Amán hará una petición para matar a Mardoqueo. Entonces, ¿quién prevalecerá? ¿Quién será victorioso? ¿Los judíos perecerán? ¿Qué decidirá este rey impulsivo? No quisiera que ni yo ni mi pueblo esté en las manos de él. ¿Cómo moverá Dios la escena para que él traiga a su fin su voluntad soberana? Y hermanos, en toda la historia no perdamos eso, que Dios es soberano. Él está en control de todo esto. Entonces, en medio de todas esas preguntas, doy un paso atrás y digo: Dios está en control. Entonces, hermanos, en medio de todas las preguntas en mi vida constante, porque a veces nuestra vida es así, con preguntas y preguntas y preguntas: ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no pasó eso? ¿Por qué esto así? ¿Por qué va a pasar esto? ¿Por qué lo otro? Toma un paso atrás y recuerda que Dios está en control. Dios está en control. Dios es soberano. Un autor dice así: el banquete de Esther, que llena a Amán de orgullo, la terquedad de Mardoqueo, que llena a Amán de ira, y el consejo maligno de la esposa y amigos que llevan a Amán a preparar una hoguera para Mardoqueo, fueron todos necesarios para que Dios desarrollara su plan. Es más, a eso agrego que Dios movió estos eventos para que ocurrieran exactamente como ocurrieron, y nadie va a estorbar los planes de Dios. Dios se encargará providentemente de cada persona y cada escena. Se va a encargar de Mardoqueo, de Amán, de Esther, del rey, del pueblo judío. Dios no es sorprendido. Dios no dice: ahí transpirando en el cielo: Esther, te di la oportunidad, ¿por qué no hiciste el pedido? ¿Ahora qué voy a hacer? Para nada.
Dios está en control, Dios es soberano. Esther y Amán han actuado de acuerdo a la voluntad soberana de Dios y Dios se encargará de todo providentemente, sin ayuda de nadie. Y es más, si lo piensan y cuando lo leen en capítulo 6 y capítulo 7, Esther y Mardoqueo ni saben de este plan y no lo saben hasta el final de capítulo 7 en la resolución de todo el tema. Ni pueden ayudar porque no saben lo que está ocurriendo. Aún en nuestra vida dejemos de tratar de ayudar a Dios. Dios está en control. Y en Esther 6 se ve claramente la mano providencial de Dios en el libro, y creo que mejor que en cualquier otro lado. Cuando lleguemos a capítulo 6 es casi una risa lo que pasa, es muy irónico, pero es Dios estando en control de todo. Y en el momento justo, Dios no solo cuidará de los judíos, de Mardoqueo y de Esther, pero en el momento de justo, el rey se acordará de hacer lo que no hizo con Mardoqueo en capítulo 2. Y eso es engrandecerlo. Y decimos de manera justa, qué suerte, wow, qué buena casualidad. No. Dios. Dios ha establecido y ha usado estos 4 personajes como Él quiere, en donde Él quiere, para que ellos tomen sus decisiones solos, pero Él logra su voluntad que ha hecho desde antes de la fundación del mundo. Esther ha sido sabia y paciente, Amán ha sido egocéntrico y arrogante, Mardoqueo ha sido terco, el rey ha sido ignorante y compulsivo. Cada uno ha tomado sus propias decisiones, ha hecho lo que cada uno quería. Algunos tomaron buenas decisiones, otros tomaron malas decisiones, pero ¿saben qué? Todos son usados para realizar la obra soberana de Dios. Todos. Un autor, Ian Duguid se llama, dice: la soberanía de Dios opera de tal manera que nuestra libertad y responsabilidad de actuar no se ven comprometidos. Sin embargo, el resultado final sigue siendo exactamente lo que Dios se propuso desde el principio. Así como Esther, Mardoqueo, Amán y Asuero no se vieron obligados a actuar en contra de su voluntad, sino que aún así hicieron exactamente lo que Dios había planeado. Así tampoco nosotros nunca somos meros robots, pero vemos a Dios cumpliendo sus propósitos en nosotros y a través de nosotros. Entonces vemos que Dios igual, es lo que vimos la semana pasada, Dios igual va a obrar según su voluntad. Te pregunto, hermano, en esta mañana, ¿andás con sabiduría o andás en necedad? ¿Andás con sabiduría o andás en necedad? Y quiero terminar con 3 aplicaciones para nuestra vida. La primera aplicación es esta: no seas necio. No seas necio, no seas arrogante, no seas orgulloso. No busquemos satisfacción donde no debemos buscarla. Estemos satisfechos con lo que tenemos. El necio busca su propia satisfacción. El necio busca su propia gloria. El necio busca su propia alabanza. Y esta satisfacción egocéntrica lo consume. Miren, Amán está consumido, no puede pensar en nadie más que Mardoqueo. Todo el imperio es el segundo mayor. Eso lo piensa Mardoqueo, que no tiene ningún poder absoluto. Lo consume. Y a nosotros nos consume cuando nosotros buscamos nuestra satisfacción egocéntrica. Y después es lo único en lo que pensamos todo el día. Quizás eso es lo único en lo que has pensado en todo este mensaje. Es lo único en lo cual pasamos nuestro tiempo libre. Y el plan de nuestra vida es alcanzar eso que me satisface. Y tan solo produce ira y frustración y furor porque nunca lo puedo alcanzar. ¿Tu vida caracteriza a la persona necia? Buscando lo tuyo, buscando tu satisfacción. Y cuando no lo tenés, quizás hay explosión de ira audible, quizás hay explosión de ira dentro del corazón. Viene preocupación, viene enojo. Esta no es la sabiduría de lo alto. Esta es la sabiduría terrenal, animal, diabólica. Hermano, quizás miras todo lo que Dios te ha dado, pero decís: hasta que yo no tenga eso, no seré satisfecho. Eso es lo que hizo Amán. Hasta que yo no tenga eso, en este caso era un asesinato, que era malo en sí mismo, pero hasta que yo no lo tenga, no estaré satisfecho.
Quizás vos luchás cada día, trabajás cada día, te esforzás cada día para lograr X cosa. Y toda tu vida, cada día es incompleta hasta que vos lo logres. ¿Y cuántas veces vivimos así? Déjame decirte un secreto. Si lo lográs, quizás nunca lo lograrás, pero si lo lográs, el gozo que traerá eso y la satisfacción que traerá eso será cortita. Porque nada en este mundo satisface nuestra alma. Y todavía estarás insatisfecho. Y luego te darás cuenta que estás insatisfecho y apuntarás a otra cosa por la cual lucharás y pelearás y trabajarás y usarás todo tu tiempo libre para lograr eso, pensando que eso te va a satisfacer. Hermano, la única satisfacción para el creyente es Dios. Búscalo a Él y Él añadirá las demás cosas. Número 2, busca la sabiduría de lo alto, con paciencia, depender de Dios, viviendo en la verdad de su palabra. Y mientras dependés de Dios, sos responsable de planear y tener acción. Esther pasó 3 días ayunando, pero luego tuvo un plan. Ella sabía lo que iba a hacer. No entró y dijo, a ver, rey, yo quisiera. No, ella tenía un plan. Sé sabio en todas las cosas, aunque no tengas todas las cosas. El sabio no tiene todas las cosas, pero el sabio tiene lo más importante, ¿saben qué es? Cristo. Y Cristo es su satisfacción. Y en Cristo Él está suficiente. Y su anhelo es Cristo, y su vida es Cristo, y toda su satisfacción es en Cristo. ¿Vos querés ser sabio? ¿Querés ser una persona sabia? No viene por demostrar todo lo que sabes en público. Esa es la persona necia, eso marca el necio. El que se para demostrar todo lo que sabe. Eso es un necio. Sabiduría viene por interminable tiempo en la palabra de Dios y en oración, moldeando tu vida práctica de acuerdo al conocimiento intelectual de la palabra. Ahí viene sabiduría. Viene por practicar la palabra de Dios. Pero por si no lo escuchamos bien, lo digo de nuevo, porque es importante. Sabiduría viene por interminable tiempo en la palabra de Dios. Viene por interminable tiempo en la oración ante Dios. Y voy moldeando mi vida práctica a todo el conocimiento de la palabra que entra a mi mente. No llenes tu vida de la palabra si no lo vas a poner en práctica. Eso no es sabiduría, eso es necedad. Seamos sabios. Y tercero, si estás creciendo en sabiduría, no te preocupes del malvado. A veces decimos, sí, yo estoy siendo sabio, yo estoy haciendo lo que Dios quiere, sí, yo estoy moldeando mi vida de acuerdo a la palabra, pero está esta persona acá y tengo que asegurarme que no haga que me echen del trabajo, no haga que me haga alguna maldad. Hermano, no te preocupes por él. Primero, no te tenés que preocupar por él. Segundo, Dios no te permite preocuparte por él. Dios se va a ocupar de él. Dios se va a ocupar de ella. Vos debes ocuparte de ser sabio ante Dios, de vivir para el Señor, de amar al Señor. Dios se va a ocupar de la persona. Y si querés ver un buen ejemplo de esto, volvé cuando estudiamos capítulo 6 y capítulo 7 y vas a ver cómo Dios se ocupa del malvado. Aún en un tiempo donde Mardoqueo y Esther ni siquiera saben el plan último que tiene. Hermano, desechá la satisfacción inmediata, egocéntrica, y buscá con todo tu ser, anhelando la sabiduría de Dios. Eso producirá dependencia en Dios, eso producirá paz con Dios, eso producirá fruto de justicia ante Dios, eso producirá paciencia en tu vida. ¿Es la sabiduría de Dios el anhelo de tu corazón? Termino con una cita que es la cita realmente en cual tomo el punto del pasaje. Dice, paciencia y justicia caracterizan la sabiduría, mientras que egoísmo y gratificación inmediata consume al necio. No seas necio, busca la sabiduría de Dios. Oremos. Padre, damos gracias por tu palabra en esta mañana. Damos gracias por este libro
lleno de riquezas, lleno de enseñanza para nuestras vidas. Y te damos gracias que cada libro y cada versículo que estudiamos en tu palabra cada semana concuerda perfectamente con el resto de tu palabra. Y aquí vemos escrito y vivido estos principios que vemos en Proverbios, en Santiago, en Mateo, en otras partes de la Biblia, en los Salmos, del sabio y el necio. Te pido, Señor, que busquemos sabiduría, anhelemos sabiduría, y que la sabiduría comience con una examinación profunda de nuestro corazón. Irme de aquí en esta mañana y decir, sí, yo soy sabio, menos mal que no soy el necio, demuestra mi necedad. Que examinemos, que dejemos que tú escudriñas nuestro corazón en oración, que expongamos todo ante ti, que tú ya lo sabes, pero que tú nos lo reveles a nosotros para que nosotros nos arrepintamos de eso y busquemos sabiduría, y que esa sabiduría venga por interminable tiempo leyendo la palabra, orando de acuerdo a lo que he leído y aprendido, y pidiendo que el Espíritu Santo me ayude a poner en práctica la palabra. Eso es sabiduría. Padre, que ese sea el anhelo de nuestro corazón. Y Padre, te ruego, si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, esa es la necedad de necedades. Ese es el orgullo de orgullos. Es esa persona que dice, no me puedo humillar, no me puedo arrepentir, no puedo confiar en Cristo, no puedo determinar que voy a vivir para Él, no lo puedo hacer. Ese es el incrédulo. Te pido que tú quebrantes su corazón, que se humille, que se arrepienta ante ti y que ponga su fe en Cristo, quien murió en la cruz por sus pecados, aplacando la ira de Dios y resucitó para darnos vida. Esta es la justicia hermosa de Cristo, que Él pone a nuestra cuenta cuando nosotros creemos y confesamos a Cristo como nuestro Señor. Te ruego, Señor, que salves a aquella que no te conoce. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.